Bienvenidos a la octava sesión del módulo de expresión escrita y argumentativa. Ya estamos acercándonos a la parte complicada de este módulo. Ya en sesiones anteriores estuvimos trabajando o integrándonos por primera vez a la parte técnica, ¿no? Que tenía que ver con la redacción, con todo lo que es escribir, cómo vamos a organizar el texto para que les sean claras, pero ahora vamos a entrar al otro terreno complicado a la hora de escribir y que tiene que ver con la ortografía. La ortografía abarca tres niveles distintos sobre los que hay que trabajar. En esta octava sesión vamos a trabajar el primero de esos niveles, que es fundamental, ¿no? Aunque como ya lo habíamos dicho todo el tiempo, estamos hablando de que todo es fundamental, pero estamos tomando en consideración todos los requisitos de evaluación de Ceneval para que se trabaje de manera muy particular sobre ellos. Hoy vamos a trabajar entonces con la parte de la ortografía acentual. ¿Esto qué quiere decir o qué significa? Básicamente vamos a conocer los tipos de acento que existen, porque siempre cuando pensamos en acento pensamos únicamente en la tilde, ¿no? Es decir, en la rayita que va arriba de alguna de las vocales, ¿no? Sin embargo, bueno, ahora vamos a tener que conocer cuántos tipos de acento hay y las reglas básicas de acentuación. Esto va a resultar de vital importancia al momento de elaborar el texto, ya que es uno de los aspectos importantes, uno de los aspectos que se evalúa de manera muy rigurosa, en el sentido de que no tenemos mucho margen de error. Las personas desgraciadamente no sabemos acentuar, perdimos la habilidad, perdimos la práctica. Si utilizamos la computadora con relativa frecuencia, muchos de los programas, incluso los propios editores de los correos electrónicos, nos hacen el favor de acentuar por nosotros. Entonces se nos empieza a olvidar dónde va el acento, por qué va el acento. Recordamos algunas de las reglas generales que aprendimos cuando íbamos en la primaria o la secundaria, sugerencias muy específicas que nos dieron los profesores, las profesoras. Sin embargo, aquí sí se requiere un desempeño de al menos el 90% de aciertos en cuanto a acento se refiere. Es por ello que tenemos que dedicarle su espacio con calma para ir explicando los asuntos que necesitamos entender. En primer lugar, debemos entender qué es un acento, ¿no? Para empezar, y entonces de ahí poder conocer los tipos que existen. Un acento básicamente es el sonido, ¿no? Que recibe, el sonido más fuerte, por decirlo así, que recibe una de las sílabas, solo una de las sílabas dentro de una palabra. Todas las palabras están conformadas por sílabas, una sílaba tónica y sílabas átonas, es decir, que no tienen un sonido fuerte, mientras que la sílaba tónica es donde recae como el mayor énfasis al pronunciar la palabra. Esto quiere decir, ¿no?, para empezar, que no vamos a poder poner 2 o 3 acentos por palabra. Yo sí, en la experiencia, me llegué a encontrar con personas que me acentuaban 2 o 3 sílabas, y entonces cuando yo les preguntaba cuál era la razón de esto, me decían, pues es que para no errarle, ¿no?, alguno ha de pegar. No, hay que tener mucho cuidado. Solo vamos a poder acentuar una. Hay reglas específicas, hay palabras que no se acentúan, pero recuerden, todas y cada una de las palabras contienen una sílaba tónica, siempre, siempre, siempre. No importa que no se acentúen. Entendido entonces esto, ¿no?, que todas las palabras siempre tienen una sílaba que recibe el mayor énfasis, vamos a hablar de los tipos de acento. Al menos tenemos identificados 4 tipos de acento. El primero se llama prosódico, el segundo se llama gráfico u ortográfico, el tercero se llama enfático y el cuarto se llama diacrítico. Vamos a conocer uno por uno para entender entonces qué posibilidades nos dan de acentuación y qué no, y en qué momentos. El acento prosódico es ese tipo de acento que se escucha, porque como lo dijimos hace un momento, todas las palabras tienen una sílaba tónica. Sin embargo, no se traza, no se necesita poner una tilde. Nos damos por entendido, ¿no?, al pronunciar la palabra o al escuchar la palabra, que ahí está recayendo el acento prosódico. Entonces tenemos los ejemplos. En este caso, ciudad, ¿no? Cuando pronunciamos la palabra ciudad, escuchamos que en la última sílaba tenemos el sonido más fuerte, recae el mayor énfasis. Sabemos entonces
que en esa zona se encuentra ubicado el acento prosódico, mientras que en el caso de feliz, muchas veces solemos acentuar la palabra feliz. Ya un ratito vamos a conocer las reglas generales y vamos a ver por qué no se acentúa, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros escuchamos la palabra feliz, otra vez escuchamos que el mayor énfasis está en la última sílaba. No es feliz, es feliz. No importa que no esté trazado el acento. Y lo podemos ver con todas. ¿Qué pasa con la palabra comieron? O con muchos de los verbos que terminan en on, ¿no? Hay por ahí siempre una tradición por parte de las maestras de la primaria de explicar que todo lo que termina en on se acentúa, todo. Y es que sí, la regla es muy específica en ese sentido, pero primero nos tienen que quedar claros los tipos de acento para saber si se acentúa o no se acentúa. En este caso, por ejemplo, los verbos que terminan en on, como comieron, fueron, vinieron, escuchen el sonido, no se encuentra ubicado en la última sílaba, no es comieron o vinieron o fueron, es comieron, ¿no? Fueron, hicieron. Entonces, el acento prosódico se encuentra situado en otro lugar que no es la última sílaba. Entonces, sí es muy importante tener que identificar los sonidos. Muchas veces jugando, hay a quien le funciona, pero jugando, porque también es una estrategia que se utiliza para enseñar a ubicar o a que las personas hallemos la sílaba tónica. Muchas veces desde la primaria las maestras nos decían, es que aplaudiendo podemos encontrar la sílaba tónica, ¿no? Entonces, si se trata de la palabra feliz, yo puedo decir feliz, ¿no? Y acentuar con el palmeo la última sílaba. Esto no lo van a poder hacer el día del examen. Yo conozco muchísimas personas de diferentes edades que han recurrido a este sistema un tanto extraño, ¿no? Un tanto ya infantil, si se quiere decir, pero resulta para encontrar los sonidos, ¿no? Apoyarse del palmo de las manos. El día del examen no se puede, el día del examen no se puede estar haciendo ruidos, no se puede estar pronunciando en voz alta. De alguna u otra manera ya tendríamos que tener el conocimiento de dónde más o menos se acentúan. Sí es cierto que también el asunto de la acentuación, de los tipos de acentos, es un tema que tiene que ver con lo visual, con la capacidad de memorizar dónde va o no va, ¿no? Entonces eso es fundamental. Tenemos los otros ejemplos, como son ferrocarril, sacrificio, que también, si escuchamos con atención, nos podremos dar cuenta que tienen una sílaba tónica, tienen un énfasis en una de sus sílabas, pero en este caso hasta ahorita no llevan una acentuación gráfica. Caso contrario, ocurre con el acento gráfico u ortográfico, que es el otro nombre que recibe. Este acento, ¿no? Sabemos que todas las palabras tienen un énfasis en una de sus sílabas, solo que este énfasis se marca con una tilde, con la rayita, ¿no? Que es importante señalar, hacer un paréntesis, que cuando se escribe un texto con la formalidad que requiere el que ustedes van a entregar en su examen, o el que se va a entregar en el examen, es importante evitar los acentos que son triangulitos invertidos, ¿no? Que son figuritas, porque sí hay que pegarse mucho a el modelo o la exigencia de la letra script o la letra de molde. Entonces, en este caso, como ustedes le ven en su pantalla, bueno, en la pantalla naturalmente sí pareciera tener un poquito la figura del triángulo invertido, pero nosotros vamos a procurar siempre trazar solo una línea de tamaño moderado, pero visible, sobre cada una de nuestras letras para enfatizar de esta manera el acento. Entonces, el acento gráfico, ¿no? Como podemos ver los ejemplos, tiene que ser visible porque está respetando o atendiendo a las reglas, ¿no? Y enfatizando el sonido. El acento prosódico y acento gráfico, ninguno es más importante que el otro. Los dos permiten que entendamos lo que estamos leyendo. Acuérdense que hemos dicho que cuando se escribe para la otra persona, para la persona que va a leer, no se escribe para uno mismo, porque cuando uno revisa los textos, ¿no? Ya suficiente tarea es tratar de descifrar la letra. Ya habíamos dicho que tenemos problemas con las letras todos, entonces tratar de distinguir qué es una A, es una C, es una B, ya es complejo. Ahora, si la acentuación no favorece entender qué es lo que el otro quiso decir, hay que hacer como un esfuerzo doble de interpretación.
Tampoco quiero decir con esto que les tenemos que poner en charola de plata a los lectores todo. Sin embargo, en este caso, como estamos sometidos a evaluación, tenemos entonces que escribir de manera correcta, ¿no? Para que el otro entienda y además vaya en cada caso poniendo palomita, 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 o mejor dicho, que evitemos que nos pongan tachecitos a cada que leen, ¿no? Entonces, entendido esto, vamos a conocer los otros dos tipos de acento, ¿no? Que, bueno, nos van a ser también muy útiles para entender otras cosas. Tenemos el acento enfático. El acento enfático básicamente es el que se usa en un conjunto de palabras determinadas que se usan para hacer preguntas o para expresar exclamaciones. Es decir, cuando hacemos una pregunta, ¿no? O cuando se quiere expresar una emoción y se utilizan los signos de exclamación, hay un conjunto de palabras, ¿no? Que son siempre las mismas, con las cuales inicia la pregunta o la exclamación. Estas palabras, por lo general, fuera de su uso como preguntas o como exclamaciones, no se acentúan, jamás de los jamases. Es por ello que existe este tipo de acento que se llama enfático, que lo que pretende es, como su nombre lo dice, hacer un énfasis al momento de preguntar. Entonces, las palabras fijas, ¿no? Que se acentúan cuando se trata de este tipo de acento y se acentúan gráficamente además, son la palabra qué, la palabra quién, la palabra cómo, cuándo, dónde, cuál, por qué. Cuando uno hace preguntas y dice, ¿quién no hizo la tarea, por ejemplo? O ¿cómo llegaste? O ¿cuánto va a costar? O ¿cuánto cuesta? Cuando uno hace estas preguntas, entonces es cuando se debe utilizar el acento enfático en ese conjunto de palabras. Ahora, ahí hay una notita, ¿no? Que es importante tomar en consideración. Les decía hace un momento que la mayor parte de las veces estas palabras no se acentúan, cuando funcionan como conectores, cuando funcionan como pronombres, como conjunciones, no se acentúan. Nosotros en el texto, por su exigencia, por los requerimientos del texto argumentativo, no tenemos permitido hacer preguntas ni exclamaciones. Por tanto, ¿no? Hay que anotar toda esta lista de palabras para saber que no se va a acentuar jamás de los jamases, porque su función va a ser completamente distinta. La última, el por qué, es una palabra siempre bien problemática, ¿no? Porque dice la gente, es que se usa separada y con acento, como lo están viendo. Se usa todo junto y con acento, todo junto y sin acento, o separado y sin acento. Sí es cierto que la palabra por qué tiene diversos usos, pero nosotros, para el tipo de texto que vamos a escribir, que es un texto argumentativo, que busca ser objetivo, neutral, racional, todas las características que se enumeraron en momentos anteriores, vamos a utilizar siempre, de los siempre, sin temor a equivocarse, la palabra por qué, todo junto y sin acento. Para nosotros siempre la palabra por qué en el texto argumentativo va a ser explicativa y por tal entonces tiene que escribirse de esta manera, insisto. Juntarla toda, convertirla en una palabra, no en dos, y sin acento. Digo, aprovecho el paréntesis, ya que estamos dando sugerencias particulares. Entonces, este tipo de acento no lo vamos a emplear ni en preguntas ni exclamaciones. Estas palabras se van a escribir todas sin acento, y en el caso particular de por qué, la vamos a juntar, la vamos a convertir en una palabra que, por supuesto, no va a ir acentuada. El último tipo de acento es el acento diacrítico. El acento diacrítico es uno un tanto complejo, no de entender, sino por todas sus implicaciones. Sin embargo, si aprendemos a usarlo de manera adecuada, vamos a ver que nos va a poder servir para hacer varias cosas, sobre todo acentuar pronombres, que son los más complejos, ¿no? Y aprender a distinguir el uso de las palabras de acuerdo a si se acentúa o no se acentúa. El acento diacrítico básicamente lo que hace es que pone acentos gráficos en palabras en las cuales no podrían ir acentos gráficos o normalmente no van acentos gráficos, pero la intención de hacer esta o de poner esta acentuación es
distinguir el uso de dos palabras. Muchas palabras, muchas, se escriben exactamente igual. Exactamente. Sin embargo, tienen usos distintos. Mientras una puede ser un verbo, la otra puede ser un pronombre. O mientras una puede ser un adjetivo, la otra puede ser una conjunción. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Este acento va a ser maravilloso. Miren, vamos a partir de una, porque hay que dividir en dos cuando se trata de acento diacrítico. Hay una regla que establece que todas las palabras monosílabas, es decir, todas las palabras que están formadas por una sola sílaba, que no la podemos partir, ¿no? Sino que la metemos toda en una curvita, ese tipo de palabras no se acentúan jamás gráficamente. Sabemos que tienen su sílaba tónica, pero no se acentúan gráficamente. Entonces, ya que tenemos eso en consideración, si estas palabras monosílabas no comparten su función con ninguna otra, si únicamente tienen una función, no se van a acentuar jamás. Hay una lista de ellas, y la primera que estamos viendo en la pantalla es una de las más conflictivas, ¿no? Porque toda la vida, primaria, secundaria, prepa, la mamá, la tía, la abuelita, todo el mundo acentúa gráficamente la palabra fue, ¿no? Es más, hace poquito a mí tuve la oportunidad de visitar un museo, ¿no? Y en donde sienta la explicación, esta información que colocan en las paredes y va explicando partes de la exposición, estaba acentuado en fue, ¿no? Y yo dije, a ver, tenemos un serio problema, ¿no? Nosotros recordamos, sobre todo los que ya tenemos cierta edad y más grandes, recordamos que las maestras siempre le ponían acento o nos decían que les pusiéramos acento. Entonces, cuando uno se entera de esta regla, uno dice, bueno, ¿qué? ¿La Real Academia ya cambió su regla hace poco? No. Lo cierto es que la palabra fue no se acentúa desde hace como 50 años, ¿no? O 40 años. Pero nos vamos quedando como con la información poco actualizada y entonces solemos hacerlo. Tengan mucho cuidado, va a ser un verbo que se emplee, ¿no? Que se emplee comúnmente, que yo me he encontrado comúnmente cuando me ha tocado revisar textos. No la acentúen, la regla dice que no, así como las otras, como vio, como dio, como ti, ¿no? Cuando te estás haciendo referencia a una segunda persona, cuando escribes la palabra sin o con, esas no se acentúan. Porque ahí está como el primer punto del acento diacrítico. Sin embargo, vamos a conocer otras que sí se acentúan. Fíjense, tenemos un problema con las el, ¿no? Cuando nos encontramos con la palabra el, tenemos dos usos. Tenemos uno que es artículo, uno de los artículos, pero también es un pronombre personal. ¿Cómo se distingue el uso? ¿Cómo el que lee va a saber cuándo estoy usándolo en un sentido y en otro? No se trata de que lea y relea y reentienda, ¿no? Así de, bueno, espérame, creo que quiso decir o usarlo. No, para eso se utiliza este acento. Entonces, por ejemplo, la palabra el sin acento es un artículo, pero la palabra el con acento es un pronombre personal masculino. Lo mismo pasa con tú, ¿no? Que son pronombres. El tú sin acento hace referencia a un pronombre de propiedad, como cuando uno dice tu casa, ¿no? Yo recuerdo mucho un anuncio en el metro que ofrecía créditos de viviendas de interés social, y entonces decía, ahora puedes tener tu casa, pero ese tú tenía un acento, ¿no? Un acento gráfico. Y la palabra tú con acento gráfico es un pronombre personal, ¿no? Como cuando dice uno, tú eres mi hermano, tú eres mi amiga. Entonces, cuando yo veía eso, yo veía ese anuncio de ahora ya puedes tener tu casa, yo decía, bueno, este anuncio es como si lo hubiera escrito E.T., ¿no? Cuando dice tu casa, yo teléfono, yo E.T., tú fulanito, porque ese acento, aunque cuando uno lo lee se entiende, ¿no? Y se detecta el error, cuando nos evalúan, no nos van a dar tolerancia en ese sentido. Digo, si bien es cierto que nosotros no vamos a usar pronombres en segunda persona ni en primera, porque vamos a procurar escribir todo el texto en tercera persona, sí es importante tomar en consideración estos detalles. Lo mismo va a pasar con uno de los pronombres más complicados que existen en cuanto al manejo, en cuanto al uso de acentos.
este, ¿no? ¿Cuándo se le pone acento a este o a esta o a estos o a estas, ¿no? Ese es un problema. Todo el mundo pone el acento donde caiga o no le pone acento. Yo supongo, quiero creer, que las personas que evalúan los textos, como son personas y no son máquinas, deben tener criterios distintos. Habrá quienes sean más abiertos, quienes sean un poco más cerrados, pero en este margen, ¿no?, de la diversidad de criterios, sí podemos quizá confiar un poquito en que si nos equivocamos en un acento, en estas palabras, ¿no?, en las estas, este y esta, probablemente haya un margen de tolerancia, ¿no? Porque se usan bastante, son pronombres que son de uso bastante frecuente, no generan problema en cuanto a que se tomen en consideración como pleonasmos o repeticiones, pero lo que sí preocupa es que si lo usan 12 veces a lo largo del texto esta palabra, ¿no?, o este tipo de palabras, y está mal acentuada, y suponiendo que nos encontráramos un evaluador que sea de un criterio muy estrecho, muy cerrado, bueno, yo creo que ya con tronar solo esas, sin tomar en consideración todas las demás que nos podamos encontrar, estaríamos reprobando el texto solo por ortografía. Entonces, siempre la idea de aprender todos estos detallitos y estas sugerencias y de detenernos a hacer estos paréntesis es, bueno, con la finalidad o con la intención de que siempre que uno se está preparando para este tipo de examen y para este tipo de evaluación tan rigurosa, siempre hay que pensar en el peor de los casos. Hay que pensar en el peor de los evaluadores, en el que va a tener el criterio más cerrado, en el que no va a dar margen de error, no importa cuántas veces nos equivocamos. Cuando uno se dedica, o en algún momento se ha dedicado a revisar textos, ¿no?, sin fines quizá de evaluación, pero se dedica uno a revisar textos, cada error, no importa que sea el mismo error en la misma palabra repetidas veces, se considera como un error. Y entonces, si hay un margen de errores sobre el cual, o a partir del cual se condicione la revisión, si yo me encuentro 10 errores, y ese es el margen de revisión, el momento en que me encuentro el error 11, así se trate siempre de las palabras estas que estamos hablando, en ese momento se suspende la revisión, ¿no? No importa que el texto esté completo, no importa que cumpla con todos los requerimientos, no importa que esté bien redactado, por ortografía, por acentos, se suspende la revisión. No estoy diciendo con ello que así vaya a pasar en Ceneval, pero sí hay que tenerlo presente y hay que prepararse para el peor de los lectores. Suerte, chonguitos, como dicen comúnmente, para que nos toque el que sea flexible, ¿no? El que diga, bueno, no, órale, pero no lo sabemos. Es finalmente una moneda al aire y cualquier cosa podría pasar. Fíjense, sigamos con los ejemplos. ¿Qué pasa con estas palabras? Estas palabras existen al menos 3 tipos de acentuación cuando de acento diacrítico se trata. Tenemos, por ejemplo, el este, que no se acentúa y que no hace referencia al punto cardinal, sino que hace referencia a un pronombre, como si yo dijera este suéter o este saco, ¿no? Entonces estoy usándolo como pronombre. Está el que lleva acento en la primera E y que también es correcto, ¿no? Y que es un pronombre indicativo. Cuando yo puedo decir, a lo mejor aquí me traigo a mi cuate y digo, este es mi amigo, y es correcto. Y está el que funciona como verbo, que lleva acento en la última E o A, según corresponda, ¿no? Y que entonces quiere decir o hablar de un estado de las cosas, ¿no? Como decir, ya está lloviendo, ¿no? O está haciendo frío. Ojalá esté el café, ¿no? Para ahorita que hace frío. Entonces, ¿cómo voy a aprender a usarlos? O sea, cuando yo les hablo de pronombre, y cuando les hablo de pronombre demostrativo, y cuando les hablo de verbo, en realidad no les estoy hablando de nada en concreto, no les estoy hablando de algo que uno pueda decir, claro, estoy escribiendo, sí, estoy usando un verbo, estoy usando un pronombre, no. O sea, eso dejémoslo para las personas que se superespecializan en eso. Nosotros somos personas comunes y corrientes, entonces tenemos que buscar reglas y afortunadamente existe una.
Tenemos más ejemplos. ¿Qué pasa con el sí? Muchas veces acentúan el sí, ¿no? Cuando normalmente en un texto como el que se va a realizar no se utiliza la palabra sí en su sentido acentuada gráficamente de afirmación, sino que se utiliza más como una conjunción que hace un contraste, como cuando uno dice si no fuera por, ¿no? O si, si fuera por esto, o si no fuera por aquello, como tratando de hacer un contraste. Normalmente la palabra sí no la vamos a usar acentuada, porque para nosotros funciona como una conjunción. Otro problema, gran problema también de las palabras muy frecuentes es la palabra más. La palabra más es una palabra monosílaba, es una sola sílaba. Según la regla no se podría acentuar jamás de los jamases, pero como tiene dos usos, entonces uno de ellos, acentuado, que es como nosotros siempre lo usamos, hace referencia a un adverbio de cantidad, mientras que la palabra sin acentuar es sinónimo de pero, ¿no? O de sin embargo. Es muy raro, aquí sí también hago el paréntesis. La palabra más sin acento, nosotros los mexicanos y particularmente las personas que viven en el DF, no la utilizamos con ninguna frecuencia. Es muy rara la persona que lo llega a utilizar, y si la llega a utilizar, la utiliza con un doble error, con un error pleonásmico, vaya de pleonasmo, porque utilizan más, sin embargo, que es como decir pero, ¿no? Entonces, si no la quieren usar, mejor no la usen, y mejor la que sí van a usar siempre, es el adverbio de cantidad, el de más. Cuando enfatizamos es más tarde, o es más violento, o es más pobre, qué sé yo, hay más pobreza, ¿no? Entonces, una sugerencia es que sin temor a equivocarse, siempre la acentúen. Yo estoy segura, ¿no? En la experiencia me he encontrado muy pocos usos de más como sinónimo de pero. Lo mismo ocurre con la palabra aún. La palabra aún también es una palabra monosílaba, entonces no se debiera acentuar. Sin embargo, hay un uso que permite, y es el uso más común también, que permite que se acentúe en la U. Entonces también la van a usar con frecuencia, pueden usarla sin temor a dudas siempre acentuada. Es el uso que más le damos. Otro de los comunes, ¿no? Es la palabra, la letra O, cuando la utilizamos como conjunción, ¿no? Muchas veces, también por vicios que traemos de periodos anteriores de nuestra vida, acentuamos la palabra O, le ponemos un acento gráfico y todo el mundo le pone, ¿no? Sin embargo, también esa ni siquiera es monosílaba, esa es una letra. Entonces, no se debiera acentuar. De hecho, cuando se usa entre palabras, no se acentúa jamás, que es lo que nosotros vamos a hacer. El único momento en que está permitido acentuar la letra O como conjunción es cuando se utiliza entre números que se escriben, ¿no? Con número. Si quiero decir 2 o 3, ese O sí tiene que acentuarse gráficamente, porque es como un asunto bien práctico. Es simplemente para distinguirla del cero, ¿no? De ahí en fuera la palabra O no se acentúa jamás. Por favor, tengan mucho cuidado con eso, porque también es un error muy común. La palabra solo, que es otro, con este término de los ejemplos del acento diacrítico, es otro de los errores más comunes. Muchas personas utilizan la palabra solo como sinónimo de únicamente, como un adverbio, y no le ponen acento gráfico en ningún momento. Esta nos da los dos chances. Nos da el chance de ponerle acento gráfico y de no ponérselo. Ponérselo, por supuesto, en la primera O, para que no vaya a decir solo, ¿no? Y entonces ahí sí es un invento. Entonces, ¿cómo la vamos a usar nosotros? Nosotros vamos a usarla como adverbio, como sinónimo de la palabra únicamente. Cuando no lleva acento la palabra solo, está haciendo referencia a un adjetivo masculino, ¿no? Para calificar a alguien que está en soledad. Entonces, nosotros no vamos a hacer eso, va a ser muy raro, ¿no?, que lleguemos a hablar de eso. Por eso también son de como las palabras que se tienen que aprender, que van a usar frecuentemente y que en este caso sí debe llevar también el acento gráfico. Bien, pues les voy a compartir una regla que es
maravillosa, una regla fija, para saber cuándo acentuar sobre todo los estos, ¿no? Esta, este, ese, esa, aquel, que si lleva acento, que si no lleva acento, bueno, cuando se trata de un verbo, tenemos que tenerlo descontado, tenemos que identificar que está haciendo referencia a un estado de las cosas, como les decía hace rato, ya está lloviendo, el sonido nos lo indica, está. El sonido fuerte, la sílaba tónica, está en la última sílaba, entonces seguro se coloca. Pero, ¿cómo vamos a saber cuándo lleva acento el en la primera E o cuándo no lo lleva? Entonces, aquí hay una regla de oro, ¿no? Las palabras, y por eso en algún momento nos pusimos a hacer sintaxis para identificar cuáles son los componentes de las oraciones. Las palabras también se acentúan en función de qué papel están jugando en la oración, y justamente de eso hablamos con los diacríticos, ¿no? Pero aquí vamos a darnos cuenta de algo. Los sustantivos, que son las personas, las cosas, los conceptos, los lugares, las instituciones de los que se habla en la oración, normalmente les digo yo, son borradores de acentos. Porque las palabras que les anteceden o les suceden, ya sea antes o después de ellos, ¿no? Sobre todo los pronombres, pierden su acento. Si yo digo esta mesa, ¿no? La palabra mesa es un sustantivo y por tanto lo que le anteceda, sea la o sea esta, no lleva acento jamás, jamás. Sin embargo, y por el contrario, los pronombres que acompañan a verbos, esos ganan acentos, ¿no? Los verbos son colocadores de acentos para algunas palabras que les anteceden o les suceden, ¿no? Si yo digo, él llegó tarde, no puedo poner la palabra él sin acento, porque sería un artículo y un verbo, entonces sería una cosa que se podría entender, sí, pero un gran error. Como es un verbo, la palabra llegó, automáticamente le coloca el acento a esta palabrita que le antecede, haciendo referencia a una persona que fue quien realizó la acción, él. Entonces, en el caso de los estos, ¿no? También ocurre lo mismo. Muchas veces uno dice, esta es una situación, haciendo referencia a algo que se mencionó, a lo mejor estamos hablando de la violencia o de la pobreza, y entonces, como no vamos a estar repitiendo, porque dijimos que hay que evitar eso, ¿no? Y que para eso nos sirven los pronombres, entonces si yo quiero hacer referencia a la violencia, pero ya la mencioné, puedo utilizar esta es una situación, fíjense, esta es, la palabra es un verbo, entonces lo que le antecede es un pronombre que, como coloca acento, debiera llevarlo, en este caso, en la primera E. Esta, ocurre lo mismo con esa, con ese, pero hay que estar atentos. ¿Qué es lo que viene aquí? ¿Viene un sustantivo, es decir, una cosa, persona, o viene un verbo, es decir, lo que está, en lo que recae la acción? No es tan complicado y la verdad nos puede ayudar a salvar varios problemas, porque, insisto, ese es un error común, que además ni siquiera tiene concordancia. Dicen que a veces deberíamos tener concordancia en los errores, que si le ponemos a lo mejor acento en la primera E y está mal, bueno, que siempre tuviera acento en la primera E, y no sucede que le ponemos acento en la E, en la A, no le ponemos acento, tiene como usos indistintos, ¿no? Y muchas veces también bromeando decimos, bueno, es que han de estar buscando que pegue, alguna de pegar, alguna no de estar mal, pero vaya, de eso no se trata de salvar la menor cantidad de errores la mayor cantidad de errores, porque insisto, el margen, al menos en los lineamientos de evaluación de Ceneval, es muy reducido. Ya que se tiene en consideración esto, me estoy saltando una. Hay unos pronombres, ¿no?, que son neutros. Acuérdense que todos los pronombres, en la medida en que están relacionados con los sustantivos, van a tener también género y van a tener número, ¿no?, femenino, masculino, singular, plural. Hay un conjunto de pronombres que son neutros, es decir, no tienen género, no tienen número. Pueden abarcar generalidades, también los empleamos mucho.
esos no respetan la regla del diacrítico o del acento diacrítico, en el sentido de que como son generales y no están determinando nada ni están indicando nada, no se van a acentuar jamás de los jamases. Ocurre con la palabra esto, que la usan mucho, ocurre con la palabra eso y ocurre con la palabra aquello. Esas jamás de los jamases van a llevar acento en ningún lado. Sí es cierto que sus plurales, por ejemplo, estos, esos, o aquellos, sí, porque ahí ya está hablando de masculino plural, de esos muchachos, ¿no? Aquellos señores, estos jóvenes. Entonces, en ese caso, bueno, dependiendo, si traen su sustantivo, pierden el acento, si traen su verbo, ganan acento. Sin embargo, comúnmente cuando escribimos un texto argumentativo que está en tercera persona y que está abarcando generalidades, se usan mucho para hacer referencia a esto, ¿no? Se deriva de, o esto se debe a aquello. Entonces, procuren cuidar que no se les vaya por ahí a pasar algún acento gráfico. Ahora sí, vamos a pasar a las reglas generales de acentuación. Las reglas generales de acentuación son la receta mágica para los que tienen muchos problemas con los acentos. No todas las personas tenemos la capacidad de memorizar todo lo que leemos, ¿no? Porque siempre la sugerencia es, ¿quieres mejorar tu ortografía? ¿Quieres aprender a poner acentos? Lee, sí, es cierto que leer favorece, no vamos a decir que no. Pero lo que también es cierto es que no nos vamos a aprender un arsenal de palabras, ¿no? Y dónde van exactamente los acentos. Y en el momento de estar escribiendo, eso va a ser lo primero que se nos va a olvidar. No. Hay unas reglas de acentuación que son generales, ¿no? Hay particularidades, una vez se tiene que poner a entender por qué tal si lleva y luego otra no, y es que se hacen diptongos y se rompen los diptongos, una larga lista de acotaciones o de excepciones, pero como su nombre lo indica, son reglas generales, van a abarcar para el 95-98% de los casos. Se pueden usar sin temor en que se va uno a equivocar, pero lo que sí es que yo sugiero que estas sí se las aprendan, y se las aprendan para el momento en que estén escribiendo, o sea, no nada más de, bueno, a ver, sí, agudas, esdrújulas, sobreesdrújulas, graves. También hay que desprogramarnos un poquito con respecto a la primaria y la secundaria. Muchas veces nos ponían a hacer listas. A ver, de la lectura identifica todas las palabras que son agudas y todas son graves y todas son sobreesdrújulas, y uno no entendía, pero para nada, cuál era la intención de hacer esto, ¿no? Uno pensaba que era alguna especie de conflicto emocional de la maestra sobre los alumnos, y es muy probable que sí. Pero, más allá de eso, ¿no? Aprender a identificar eso, ¿no? Esa clasificación de sobreesdrújulas, esdrújulas, graves y agudas, no es para darles lata, es para que aprendan a acentuar. Nada más que, como lo comentamos en espacios anteriores, parecía ser que a las maestras y a los maestros se les olvida a veces explicar para qué sirve lo que nos tienen que dar. Entonces, bueno, ahora vamos a tratar de aplicarla, ¿no? Miren, tenemos que entender que hay 4 tipos de palabra. Que estos tipos de palabra ganan su nombre o se clasifican así de acuerdo al lugar o a la posición que ocupa el acento prosódico o la sílaba tónica, para no meternos en problemas, la sílaba tónica en cada palabra. Así, por ejemplo, tenemos las agudas. Las agudas son las que tienen la sílaba tónica en la última sílaba, siempre de los siempre, no es negociable. Las graves, en cambio, la tienen en la penúltima. Las esdrújulas la tienen en la antepenúltima, y las sobreesdrújulas, que casi siempre son palabras compuestas, la tienen en la antepenúltima, si es que eso existe, ¿no? Y sí existe, porque hay palabras que son muy largas. Dependiendo de eso, entonces, ya que tenemos ubicada la sílaba tónica, o el lugar que ocupa la sílaba tónica dentro de la palabra, podemos ver la regla, ¿no? La regla es muy simple. Para las sobreesdrújulas y las esdrújulas, que les digo, normalmente son palabras largas, las sobreesdrújulas. Las esdrújulas también, son palabras que por lo menos deben tener 3 sílabas, ¿no? Lo cual quiere decir, en promedio, 6 letras. Y ya de ahí, pues, para arriba, ¿no? Esas, si nosotros identificamos que en la sílaba tónica, el sonido fuerte, el énfasis, como le quieran decir, está, para nuestro entender, nosotros leemos de izquierda a derecha.
Si la sílaba tónica se encuentra en las primeras sílabas, ¿no? Las primeras sílabas a nuestra izquierda, entonces podemos, sin temor de equivocarnos, saber que siempre se acentúan gráficamente, siempre, siempre, siempre. Si yo escucho la palabra México, la palabra México es México, no es México ni México, es México. Es una palabra larga, ¿no? Larga porque tiene 3 sílabas, México. Sin pensarlo siquiera, como tengo ya aprendida la regla, le pongo acento gráfico. O si escucho la palabra, por ejemplo, las que tenemos acá, público, ¿no? Si me están diciendo público, no me están diciendo público, ni me están diciendo público. En este caso, con la palabra público, fíjense, las 3 son correctas. Con México, no, con México solo es una. Pero fíjense, público, publico, yo publico, ¿no? Y publico, el público. Entonces, ¿cómo voy a saber dónde va el acento? Es solo cuestión de identificar. Si dice público, ¿no? Y yo sé que está en la primera sílaba, como les digo, para nuestro entender, lleva acento, porque si no, va a decir otra cosa completamente distinta. Ajá. Entonces, con ellas no hay problema. Con las sobresdrújulas, luego me dicen, ay, ¿cuáles son esas, no? Muchas palabras que originalmente llevan acento, por ejemplo, la palabra fácil. Cuando la palabra fácil se compone con un mente, ¿no? Al final, y se convierten en una palabra fácilmente, ella conserva su acento. La palabra fácil lleva acento en la A, acento gráfico. No importa que se conforme con otras sílabas, no importa. La sílaba tónica se conserva en su lugar, entonces siempre, siempre, siempre va acentuada gráficamente porque es una sobresdrújula. Esas no son el problema. El problema son las graves y las agudas, especialmente las graves. Nuestro idioma tiene muchísimas palabras graves, muchísimas, en serio, es una cantidad impresionante. Y cuando les digo que tiene palabras graves o muchísimas, es que muchas de ellas no se acentúan gráficamente. Porque la regla entre graves y agudas, tiene mucha correspondencia. Dijimos que las palabras graves tienen su sílaba tónica en la penúltima sílaba, mientras que las agudas la tienen en la última. Entonces aquí es muy sencillo. En una palabra grave, ¿no? Que está acentuada o tiene el énfasis en la penúltima, la regla nos dice, si termina en N, en S o en cualquiera de las 5 vocales, no se acentúa gráficamente. Entonces así tenemos que entender que para que una grave se acentúe debe terminar en cualquiera de las otras consonantes, que no sea N o S. Si termina en L, si termina en R, si termina en Z, se puede acentuar. Hace un momento hablábamos de la palabra feliz, todo el mundo acentúa la palabra feliz, entonces nos está rompiendo la regla. Si yo le pongo acento, me rompe la regla siguiente. Las agudas, que tienen el énfasis en la última sílaba, dicen lo mismo, nada más que se invierte la regla. Si termina en N, en S o en vocal y es aguda, sí se acentúa gráficamente. Entonces, ese es el único requisito. NS, A, E, I, O, U, se acentúa, ¿no? Y por supuesto que la sílaba tónica esté al final. Entonces, la palabra feliz, ¿no? La palabra feliz termina en Z. Entonces yo sé que es seguramente, ¿no? Por el sonido, es una aguda, feliz, no termina en S, no le puedo poner un acento gráfico, pero pensaba en el nombre Félix, que es básicamente la misma estructura sintáctica, ¿no? La misma. Entonces yo puedo pensar Félix, no es Félix, ¿no? Es Félix, termina en X, es cualquiera de las otras consonantes, lleva acento gráfico. Entonces yo sí voy a hacer la sugerencia, ¿no? Es de verdad una herramienta útil más que los aplausos, ¿no? Es una herramienta útil el aprenderse de memoria, sobre todo las últimas 2. No es una regla complicada, solo se invierte. En las graves no se acentúa gráficamente, en las agudas sí se acentúa gráficamente cuando se trata de N, S o vocal. Se acabó. En todo caso, lo complicado es identificar la sílaba tónica. Eso es lo complicado, ¿no? ¿Dónde está el sonido al final? Está en medio. A mí, les digo, me preocupa un poco porque el problema es que acentúan, ya cuando empiezan a trabajar sobre las reglas,
empiezan a acentuar un montón de graves, un montón, palabras que no debían llevar acento gráfico, que terminan en cualquier otra vocal o que el sonido está fuerte, cualquier otra consonante, perdón, y el sonido fuerte está en la penúltima y las acentúan y las acentúan y las acentúan. Entonces, tengan cuidado, revísense, apréndanse esto y revísense sobre eso. Les digo, hay excepciones, pero las excepciones son tan pequeñitas que se puede confiar por completo en ello. Bien, pues ya entendido esto, vamos a hablar de la última parte de esto que es la acentuación, la ortografía acentual. La acentuación de verbos. Los verbos son de verdad un tremendo problema a la hora de acentuar, dependiendo del tiempo en el que estén conjugados, dependiendo para la persona que estén conjugados, se acentúan o no se acentúan. Y también ahí tenemos muchos problemas. Acuérdense que cuando vimos en sintaxis, comentamos que los verbos son parte importante o son uno de los pilares de la oración junto con los sustantivos y que además en ellos recae la acción que realiza la persona o la idea de la cual estamos hablando. Es por ello que hay que revisar estas sencillas reglas de acentuación de verbos. Fíjense, la primera, los verbos en pasado, ¿no? Todos los verbos en pasado se acentúan, salvo algunas excepciones, ¿no? Pero ese es un problema. Muchas veces no acentuamos los verbos en pasado, sobre todo de la tercera persona, que es lo que nosotros vamos a usar. Acuérdense que no podemos hablar en primera, no podemos hablar en segunda, no podemos hablar en primera del plural. Bueno, nosotros todavía se tolera, pero no tanto por las exigencias del texto, y pues no vamos a hablar en ninguna de las segunda y terceras del plural, no vamos a hablar de ellos o ustedes, ¿no? Quizá de ellos, pero no tanto. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Normalmente no se acentúan los verbos en pasado, en la tercera persona. No se acentúan y entonces, a ver, dices, ¿qué está diciendo? ¿Está hablando de él o ella o está hablando de sí mismo, ¿no? Porque la diferencia de un acento en pasado entre la tercera persona y la primera en presente es ninguna. Si yo digo yo nado, ¿no? Y digo él nadó, entonces el acento es el único que marca la diferencia. Acuérdense siempre de los siempre se acentúan, ¿no? Ahí están las conjugaciones, el verbo nadar, el verbo escribir. Si atendemos a la tercera persona dice nadó y escribió. Siempre los verbos en pasado son palabras agudas que, como el 90% de las veces van a terminar en una vocal, llevan acento porque el sonido está ahí. No es lo mismo decir nado, que está la sílaba tónica en la primera y entonces se convierte en una grave que no se puede acentuar, a decir nadó, ¿no? Es importante eso. Aunque parezca repetitivo, sí hay que reflexionar en que tenemos que aprender a identificar el sonido de las palabras y preferentemente de manera o un ejercicio un poco mental, porque no vamos a poder estar haciéndolo de otra forma. Tenemos otro problema con los verbos, los futuros. Sí es cierto que en el texto no tenemos mucha posibilidad de usar pasados ni futuros. El pasado lo vamos a poder emplear en el párrafo de antecedentes porque es el que hace referencia a antes, ¿no? Mientras que el futuro probablemente lleguemos a emplear algunos verbos, no se sugiere hacerlo en la conclusión porque entonces va a parecer como una proyección futura o una prospectiva o que estamos garantizando que va a ocurrir cuando, acuérdense que no podemos hacer eso, tenemos que estar completamente seguros de lo que estamos hablando y de preferencia en tiempo presente, pero sí debemos saber que también todas las palabras en futuro, todos los verbos en futuro, mejor dicho, se acentúan, salvo cuando se trata de la primera persona del plural, nosotros, en ese caso no, pero de ahí en fuera, desde la primera hasta la última, se acentúan también en su última sílaba, su última vocal, porque también son palabras agudas. Ahora, otras de las que sí me preocupan y que aquí tenemos que detenernos un par de minutitos. Tenemos, ¿no?, de los tiempos todavía de los ordinarios, tenemos una cosa que se llama copretérito y otra que se llama pospretérito. Estos son tiempos que todavía no ocurren, que están por ocurrir, que uno quisiera que ocurrieran, ¿no?
pero se emplean mucho. A la hora de escribir sí se emplean mucho, está permitido, todavía más que en algún momento hablábamos que los gerundios, ¿no? Esas terminaciones ando o yendo que no dicen nada en concreto, todavía está más permitido utilizar copretéritos y pospretéritos, es más viable. Estos siempre se acentúan, siempre de los siempres, porque también acaban convirtiéndose en palabras agudas. Entonces, no es ocioso entender las terminaciones. Estamos hablando de verbos que únicamente terminan en er o en ir, para el caso, por ejemplo, del copretérito, porque las terminaciones las palabras que terminan en ar, esas normalmente se conjugan con otra modalidad del copretérito que es aba, ¿no? Como llorar, lloraba, pero las terminaciones er e ir siempre se van a conjugarse y van a terminar en el copretérito en ia y en el pospretérito en ría. Entonces, siempre, cuando se trata de un verbo, es más, un gran porcentaje de palabras que terminan en ia se acentúan en la i, porque la i es una de las vocales débiles, entonces, bueno, junto con la u, entonces como tal, como viene combinada con una vocal fuerte que es la a, requiere que se le enfatice, ¿no? Con un acento gráfico. Si llegan a emplear verbos, algunas de las palabras que tengan el sonido fuerte ahí al final, no duden en colocar un acento en la i, porque, bueno, de esa manera estamos respetando la regla que habla de las agudas, ¿no? Y que es obligatorio. Entonces, yo espero, ¿no?, que esto que hemos comentado hoy, aprender a identificar los tipos de acento, que acuérdense, es muy importante tener en mente que no nos van a preguntar en el examen, a ver, ¿no?, en la siguiente oración, ¿qué tipo de acento se usa? No. No se nos va a preguntar eso, pero sí tenemos que saber manejarlos de memoria, para saber qué es lo que yo voy a colocar a la hora de escribir, pero sobre todo más importante es que memoricen y usen, ¿no? Aprendan con H intermedia, que retengan, que comprendan el uso de las reglas generales de acentuación. De verdad, si empiezan a escribir poniéndolas en práctica y poniéndolas en marcha, van a resolver muchos de sus problemas, además de que van a ser un poquito más conscientes de lo que escriben y sobre todo lo que más nos interesa es que logren salvar la parte que se evalúa en el texto argumentativo específicamente como ortografía y que, bueno, para el peor de nuestros casos no solo abarca los acentos, sino que abarca los otros dos tipos de ortografía que se revisarán en otro momento. Espero entonces que les sea de ayuda para que puedan depurar el mayor número de errores. Gracias.